Hola. A ver, seguro nos ha pasado que hacemos una pregunta en inglés, creemos que está perfecta, pero algo como que no suena del todo bien, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a resolver uno de esos errores que son súper comunes para quienes hablamos español. Y lo mejor de todo es que les voy a dar una fórmula sencillita para que sus preguntas con qué y dónde siempre pero siempre suenen naturales. Vamos a empezar con el ejemplo clásico del error. Fíjense bien en la pregunta que está en pantalla. Where is resting Alonso? ¿Les suena familiar? Claro, es que es una traducción casi literal de cómo lo diríamos en español, pero en inglés no funciona. Hoy vamos a desmenuzar exactamente por qué esto es incorrecto y, lo más importante, cómo evitarlo para siempre. Aquí se ve clarísimo, ¿no? A la izquierda tenemos el resultado de pensar en español y traducir palabra por palabra, y queda una estructura medio rara. A la derecha, la forma correcta en inglés, todo en su lugar, ordenado y claro. Ese pequeño cambio en el orden de las palabras lo es todo, y hoy vamos a aprender a construir esa estructura correcta sin siquiera pensar. Ok, para poder entender bien la solución, vamos a usar un texto muy cortito como nuestro laboratorio. La idea es usar siempre los mismos ejemplos para que podamos concentrarnos al 100% en la gramática de las preguntas, sin que nada nos distraiga. Muy bien, esta va a ser la historia que vamos a usar de base. Pongan atención. Hello, my name is Alonso. Today, I am in my house on the sofa because I am resting. My mother Doris is in the garden planting flowers. My siblings, Alejandra, David, and Andrés, are watching a movie on the bed. Es una historia súper simple, ¿verdad? Pues con esto tenemos todo lo que necesitamos para practicar. Ahora sí, vamos a desarmarla. Antes de empezar a armar preguntas, necesitamos tener bien claras nuestras dos herramientas principales para esta lección: las palabras where y what. Empecemos con where. Esta es súper directa, ¿eh? Significa dónde, y la vamos a usar únicamente para preguntar sobre un lugar o una ubicación. Si queremos saber el lugar donde está Alonso, usamos where. No hay pierde. Ahora, what. Ojo aquí, porque este es un poquito más versátil. La podemos traducir como qué, cuál o hasta cuáles, según lo que estemos preguntando. La usamos para pedir información más específica sobre una cosa o una acción. Ah, y un apunte rapidísimo de vocabulario que sale en nuestra historia. La palabra siblings se usa para hablar de los hermanos de Alonso. A diferencia del español, donde hermanos puede ser para hombres o un grupo mixto, en inglés brothers es solo para hombres. Siblings es la palabra perfecta y correcta cuando hay hombres y mujeres en el grupo. Perfecto. Ahora que ya tenemos todo el contexto, vamos directo a la raíz del problema. Y créanme, todo nace de un hábito que es súper natural: pensar en español y querer traducir cada palabra en el mismo orden. Lo que pasa en nuestra cabeza es esto. Pensamos la pregunta en español, ¿dónde está descansando Alonso? Y ¡pum!, la soltamos en inglés en ese mismo orden. El resultado es Where is resting Alonso, que, como ya vimos, suena mal y es incorrecto. Es que el inglés no sigue esa estructura. Tiene su propia lógica, su propio caminito, que es muy predecible. Y para no caer en la trampa de la traducción, lo único que necesitamos es una fórmula, una receta simple que podamos seguir siempre. Y aquí la tienen. Esta es la solución. Es una fórmula de 3 pasitos, súper sencilla, que funciona todas las veces y que nos quita por completo la necesidad de adivinar o de traducir. Lo genial de esta fórmula es que es como armar algo con bloques de Lego. Hay que olvidarnos del español por un momento. Paso 1. Empezamos con la frase normal, en afirmativo. Alonso is resting. Simple. Paso 2. La convertimos en una pregunta de sí o no. ¿Cómo? Solo movemos el verbo es para el principio. ¿Es Alonso resting? Y el paso final, el más fácil, solo le agregamos nuestra palabra clave, where, al inicio de todo. Y el resultado, where is Alonso resting. Es un proceso que no falla. ¿Ven? Es un proceso muy mecánico. Y la mejor forma de que se nos grabe es repetirlo. Así que vamos a aplicar exactamente la misma fórmula con el siguiente personaje de la historia: Doris, la mamá de Alonso. Empezamos igualito. Paso 1, necesitamos la oración afirmativa, la que sacamos directo del texto que leímos. Doris está plantando, se dice Doris is planting. Ahora, el paso 2. Agarramos el verbo es y ¡zas!, lo movemos hasta el principio para formar esa pregunta básica de sí o no. El resultado, ¿is Doris planting? Y llegamos al paso final. Como queremos saber qué está plantando, pues simplemente le ponemos what al principio de todo. Y ahí la tenemos, la pregunta correcta y perfectamente bien estructurada. What is Doris planting? Así de fácil. Excelente, ya vimos la fórmula en acción.
Ahora, para que esto no se nos olvide, vamos a repasar los puntos más importantes. A ver, aquí está el resumen de todo. Primero, y esto es lo más importante, hay que romper ese hábito de traducir las preguntas palabra por palabra desde el español. Segundo, siempre hay que empezar desde la oración afirmativa en inglés. Esa es nuestra base. Y tercero, solo hay que aplicar la fórmula de 3 pasos. Si hacemos esto, la estructura correcta sale solita, de forma natural. Y bueno, ya para cerrar, les va un consejo extra de pronunciación para sonar más natural. En una conversación normal, casi nadie dice what is. Lo más común es contraerlo y decir what's. De hecho, en el inglés de Estados Unidos, esa T muchas veces suena como una R suave, así que se escucharía algo como What is Doris planting? Y ahora, para terminar, les dejo un pequeño reto. Vuelvan a pensar en el texto de la familia de Alonso. Con la fórmula que acabamos de aprender, ¿qué otras preguntas con what o where se pueden hacer sobre sus hermanos? Recuerden que la práctica constante es el verdadero secreto. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis.